Bien. Entonces, tenemos el tejido óseo. Vamos a empezar a hablar de lo que es el tejido óseo, ¿ya? Más conocido como el hueso, ¿sí? Óseo, el hueso, los huesos, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de huesos. Recordar un poco la parte de anatomía. Tenemos huesos que son largos, ¿cierto? Huesos cortitos, huesos sesamoideos. Tenemos estructuras que tienen hueso-hueso, otras estructuras que tienen algo parecido a hueso, que son estos fibrocartílagos, ¿cierto? Como los meniscos, y otros que son literalmente un colágeno, como la nariz o la oreja, ¿cierto? Pero que todos vienen de una parte más o menos parecida, desde la parte de los conceptos embrionarios, ¿no? Después se diferencian, ¿bien? Entonces vamos a hablar del tejido óseo y su implicancia en lo que es la biomecánica. Entonces, algún abstract de cosas que ya deberíamos saber de lo que es de anatomía, pero que es tanta materia de anatomía que en el fondo igual es bueno recopilar un poco. Nosotros tenemos 206 huesos en el cuerpo, y estos huesos varían dependiendo de la edad, es decir, cuando yo soy niño tengo más huesos que cuando soy adulto. ¿Por qué? Suena raro esto, pero ¿por qué es así? Porque los niños todavía no tienen los huesos totalmente fusionados, por lo tanto hay huesos que todavía están separados, ¿ya? Entonces, en ese aspecto los niños tienen más huesitos que los adultos, esto también le da mayor flexibilidad. Se considera que el esqueleto axial, es decir, la columna vertebral hacia arriba, ¿cierto? Es cercano al 16 al 20% de los huesos, y el esqueleto apendicular un 80%. La mayor cantidad de población de huesos y de articulaciones y de ligamentos y tendones se encuentra en las manos y en los pies, ¿ya? Y es importante recordar esto porque la representación somatosensorial, es decir, la representación que está en nuestra cabeza, de nuestro cuerpo, la mayor parte está en las manos y en los pies, ¿sí? Y en los dedos, que es lo que nos hizo diferenciarnos de nuestros parientes más cercanos, que son los monos. Nosotros tenemos una remodelación completa que se encuentra cada 7 años. Es decir, cada 7 años yo soy una persona nueva. Pues es un hueso por lo menos, ¿ya? Sepan ustedes que ya se aisló el gen de la edad, el genoma humano. Bueno, ese son ratones ya. El genoma de la edad, de lo que te hace ponerte viejo. Entonces hay investigaciones con ratones, dos ratones de la misma edad, y le hicieron una adecuación genética, y un ratón tenía una curva, así, yo vi el experimento, tenía una curva como un viejito, casi le faltaba el bastón nomás al ratón, caminaba muy lento, y el ratón que estaba al lado, que era su hermano gemelo, era un ratón joven, lo miraban todas las ratonas, no, pero se veía un ratón joven, juvenil. Entonces, bueno, si lo hicieron en ratones, ya también se puede hacer en humanos. Eso es súper interesante. Hay un debate acerca de cómo la codificación del ADN nos está ayudando. Bueno, ahí hay hartos temas que hay que investigar. Bien, si quieren ver un documental, en Netflix está el documental de los biohackers. ¿Ya? No sé si alguien lo ha visto. Está re interesante a ver cómo vienen las cosas en el futuro. Bien, entonces el sistema tiene varias funciones. Tiene funciones de palancas, ¿cierto? Palanca ósea, soporte, protección, permite la homeostasis mineral, es decir, que cuando me falta algún mineral, lo saco desde mis huesos, por eso es importante poder tener bastantes minerales dando vuelta en mi cuerpo, y también se producen células sanguíneas desde la hematopoiesis, ¿cierto? Por la hematopoiesis desde algunas médulas óseas, ¿cierto? Otra cosa que es súper interesante, que si vemos este bonito que está ahí, se pueden dar cuenta, dame un segundo que me está cobrando, ¿no? Del banco. A ver. Ah, no, tenemos un aumento de sueldo. Ah, ya, bien. Estamos bien. Si nos fijamos acá, chiquillos, nosotros, si fuéramos una gallina, las gallinas o todos los que caminan en dos patas, los que caminan en dos patas caminan en la punta de los pies, o sea, en sus metatarsianos, ¿ya? Levantando el talón y manteniendo rígida la rodilla, y doblan la cadera.
bien, nosotros como humanos hicimos que bajara esto, se extendiera hacia abajo y tenemos un talón, un calcáneo, tenemos palancas óseas que son largas, que nos permiten caminar. Hay una, entre comillas, una pelea, ¿ya? No una pelea, pero una discusión entre si los humanos estamos hechos para correr y caminar, ¿cierto? Pero toda la evidencia nos dice, nos está diciendo que los humanos estamos hechos para caminar, ¿ya? Nosotros tenemos una velocidad de transporte que está asociada a un coste energético y la mayor eficiencia, la mayor performance está hecha al caminar. Bien, entonces, ¿qué son las palancas? ¿Ya? Lo vimos nosotros un poco en clase, someramente. Es la unión de músculos con articulaciones y que están destinadas para mover algunas cosas. Eso es principalmente una palanca, ¿cierto? Está asociada a una potencia, una resistencia y un punto de apoyo. El problema es que nosotros cuando hacemos los cálculos asumimos que las palancas tienen un solo músculo o dos músculos, y la verdad es que cuando yo hago una fuerza, y piénsenlo bien esto, cuando yo hago una fuerza, está moviéndose sinérgicamente el músculo agonista, el músculo principal, está también haciendo su aporte elástico a la fascia, su aporte elástico lo está haciendo los nervios, por otra parte están sujetando los ligamentos. Entonces cuando yo calculo la fuerza del brazo, del bíceps, por ejemplo, en realidad no estoy sacando solo la fuerza del bíceps. La pregunta que nos tenemos que hacer entonces, realmente, ¿cuánto es la fuerza que aporta el bíceps? ¿Cuánto es lo que aporta el braquial anterior? ¿Cuánto aporta el coracobraquial? ¿Vale? ¿Cuánto está aportando la estabilización del hombro a ese movimiento? Entonces, cuando yo calculo la fuerza, debo saber que no es un músculo puro, ¿ya? Entonces, nuestros cálculos siempre son sesgados, a menos que tengamos un electromiógrafo, ¿ya? También es soporte el hueso, porque ya como lo explicaba al comienzo, tenemos hueso trabecular y hueso compacto, que permite esta dualidad entre hueso blando y hueso duro. El hueso blando es el que todavía no se logra, si ustedes logran hacer un hueso o un material que se asemeje al hueso esponjoso, se llenarían de plata porque harían las mejores prótesis de la vida. ¿Ya? Hasta ahora se está trabajando con fibra de carbono, algunas aleaciones que funcionan súper bien, súper bien, pero tienen menos durabilidad que el hueso, ya en cierta forma, porque el hueso es una estructura viva que se va cambiando cada cierto tiempo y la fibra de carbono no. ¿Ya? Bueno, los huesos nos dan la forma corporal, ¿cierto? Que nosotros tenemos. Y soporta cargas elevadas, por ejemplo, en los saltos. Ya los huesos están hechos para soportar cargas súper elevadas. Ahora, la gente más gordita dirá, no, yo tengo los huesos anchos. ¿Han escuchado eso? Que la persona tiene los huesos más anchos, que es más gordita. Y yo le diría que no, porque en el fondo lo que tiene son los huesos más densos. ¿Han escuchado eso también? Que cuando alguien es más pesado, tiene los huesos más densos, es decir, que esto de que adentro, es decir, la cantidad de tejido conectivo, la cantidad de huesos más denso. Y esa densidad hace que el hueso sea más firme, aunque una persona más gordita necesita huesos más firmes, y eso lo entrega la densidad del hueso. ¿Ya? Pero no, el diámetro transversal en realidad no va a variar tanto. ¿Ya? También tenemos la protección, los huesos entregan protección, ¿cierto? Como la escápula o el cerebro, o sea, perdón, el cráneo. Entregan protección. También la homeostasis mineral, como decía, tenemos un reservorio importante de calcio y de algunos otros minerales que van saliendo de los huesos. ¿Sí? Y que el problema que se genera en las mujeres cuando van a la menopausia, que es que se aceleran todos estos procesos degenerativos y necesitan poder sacar huesos, sacar minerales de alguna parte. ¿Y de dónde los sacan? Bueno, los sacan del hueso. ¿Ya? Se producen células sanguíneas también, mediante un proceso llamado hematopoiesis, desde la médula ósea roja, ¿ya? Principalmente en el hueso trabecular, como las vértebras, en el fémur, la parte proximal del fémur, o en la cresta ilíaca, ¿ya? Sepan ustedes como dato a la causa nomás que cuando alguien está creciendo, aquí arriba, la cresta ilíaca y el ilíaco, aquí hay una fisis. ¿Se acuerdan lo que es la fisis? Lo que une el hueso, ¿ya? Cuando está el hueso compacto y aquí hay una fisis y aquí está el hueso que empieza a crecer, ¿cierto? Ahí está la fisis, por eso se llama metáfisis y epífisis hacia abajo. Ahí está la fisis, donde nace el hueso. En la cresta ilíaca, en la última parte, o en la parte más accesible por lo menos, donde yo puedo saber si está así, si todavía el hueso ya está maduro o si el hueso es juvenil. Entonces, cuando alguien quiere saber si va a seguir creciendo, se tiene que hacer una prueba acá, en la cresta ilíaca, ¿vale?
para saber en el fondo cómo está su fisis, ¿ya? O su epífisis de crecimiento, así se llama. Entonces tenemos diferentes tipos de huesos para diferentes estrés mecánicos. Entonces los huesos largos están hechos para actuar como palanca y transmitir fuerzas longitudinales al caminar, ¿cierto? Fuerzas compresivas. Los huesos cortos son más resistentes, como los huesos del pie, por ejemplo, el calcáneo, superhueso. Los huesos planos son huesos más de protección, ¿cierto? Y de anclaje para los tendones, principalmente. Y después tenemos huesos irregulares que no tienen una función específica, así como general, o sea, no tienen una función general, perdón, pero sí tienen una función específica desde lo biomecánico, cosa que no vamos a ver en esta asignatura, lo vamos a ver después en fisiología articular, ¿ya? Entonces, el hueso, y esto mucho de fisiología, así que estas partes es de biología o de bioquímica, o sea, o de histología, ¿no? Bueno, deberían haber visto en alguna parte, ¿ya? Si no lo vieron, lo vamos a ver ahora. El tejido conectivo del hueso es estructura especializada, bueno, altamente especializada. Tiene célula, tiene una matriz celular o extracelular que está hecha de fibra y sustancia fundamental. El hueso está compuesto de dos estructuras, chiquillos. Una que está viva, por decirlo así, viva, y una que está muerta. Una que está, la que está muerta se llama material inorgánico, que nos da entre el 60% al 70% de la rigidez, la parte rígida del hueso. Ya es el hueso que ya se agregó, está agregado en la parte mineral y en la parte rígida. Y después tenemos una estructura flexible y elástica, que es el material orgánico, que es más central, ¿no? Más central al hueso, y podríamos decir que es más hueso esponjoso, ¿ya? Y esto nos otorga entre un 40 a un 30% de elasticidad y flexibilidad. Entonces, si nos fuéramos a responder una pregunta de prueba, si yo tuviera que analizar la estructura orgánica e inorgánica del hueso, ustedes deberían decir entonces que más o menos el 60 o el 70% del hueso es rígido, que corresponde a la parte inorgánica, y el 40 al 30% del hueso es material inorgánico y corresponde a la parte más flexible, ¿cierto? Más dúctil del hueso, ¿ya? Aquí tenemos dos tipos de hueso, ¿ya? Un hueso laminado, ¿sí? Un hueso que tiene un tejido conectivo así liso, y tejido conectivo que es desordenado. ¿Cuál de estos dos ustedes creen que es más potente? ¿Cuál creen que es más resistente? ¿Ese que está ahí, opción A, u opción B? ¿Cuál es más potente? Opción B. Ya. Elvis. Carlito. A. Perfecto. ¿Quién más está acá metido? LC. ¿Quién es LC, oye? ¿No quiere identificarse? LC. O IC. Ignacio, ¿no? ¿Será Ignacio, no? IC. ¿Quién es IC? A. Opción A. Perfecto. Ya, esto hay que analizarlo de este punto de vista. Mira. Si yo tengo todo mi tejido apuntando en una misma dirección, me aparecen espermatozoides esto. Si yo tengo todo mi tejido apuntando en una sola dirección, quiere decir que solo en esa dirección va a ser eficiente, ¿ya? Es decir, si yo a esto le coloco una fuerza hacia abajo, esto se va a quebrar. Pero si yo coloco una fuerza hacia acá, que vaya apuntando hacia la izquierda, esto lo va a sostener bien, ¿cierto? Entonces, en ese caso, esto es eficiente. En este caso es un poco más disperso, pero soporta fuerzas de diferentes partes. ¿Bien? Entonces, para responder un poco la pregunta, cuando alguien se fractura un hueso, ¿ya? El tejido que aparece en el hueso es de esta forma. Se empieza a agregar así aleatoriamente, los osteoblastos empiezan a generar hueso, y se empieza a agregar, y el hueso desordenado. Colágeno para allá, colágeno para acá. Lo importante es tapar la herida, ¿cierto? Tapar el hoyito que está ahí. Bueno, una vez que la persona empieza a caminar, y una de las razones por qué la kinesiología ha progresado tanto, porque mientras más rápido movemos a nuestras personas, más rápido salimos de esta condición B, que es desorden de colágeno, que si bien soporta diferentes fuerzas, tampoco soporta ninguna fuerza en específica, o sea que si le aplico mucha cizalla, refractura, si le aplico mucha
Tensión, fractura. Si le aplico mucha compresión, fractura, ¿vale? Entonces, cuando nosotros movilizamos a un paciente fracturado, lo que estamos haciendo biológicamente es reorganizar sus fibras de colágeno. Esa es la pega del kinesiólogo, reorganizar las fibras de colágeno, desde un desorden a un orden, ¿bien? Porque lo que necesitamos es que haya un orden, ¿bien? A ver, déjenme ponerlo acá. No, aquí no está la imagen, pero... A ver aquí. Bueno, si se fijan acá, no sé si se alcanza a ver bien, pero esto tiene fibra, ¿no? Estas fibras están ordenadas en una disposición específica. Y esa disposición específica de esa fibra está dada por la gravedad, ¿ya? Y por la fuerza que hacen las personas. Segundito. Bien, entonces, el hueso está compuesto por osteocitos, ¿cierto? Que, si se acuerdan bien ustedes, los osteocitos son como una célula madre, en realidad es una célula madre, de donde salen los osteoblastos y los osteoclastos. Permiten una remodelación ósea, ¿ya? Cuando un hueso se fractura, a los 21 días, esto hay que anotarlo, cuando un hueso se fractura, a los 21 días viene la consolidación primaria, a la consolidación secundaria en realidad, secundaria. Eso quiere decir que a los 21 días yo le puedo sacar el yeso a un paciente porque va a estar consolidado el hueso. Pero ¿qué consolidación va a tener? Va a tener este tipo de consolidación. O sea, va a estar pegado, pero va a estar desordenado. Por eso es que los pacientes con yeso le dan un mes, porque tienen los 21 días de pegado, por decirlo así, y después se dan los otros días como de por si acaso, ¿ya? La gente que fuma remodela, o sea, se regenera de manera más tardía, y eso es un problema. La gente que también es sedentaria y que come mal también regenera de manera más tardía. Bien. Tenemos entonces este dibujo que les tiene que haber causado un poco de angustia en su momento, donde están las laminillas, los canales de Havers, ¿se acuerdan de eso? Canales de Boltzmann, por donde pasan los vasos sanguíneos, la parte neurológica. Interesante de esto es que por fuera está el periósteo, ¿cierto? Por fuera. Por fuera está el endosteio. Bien, el periósteo tiene fibra o tiene terminales nerviosas libres, que son como hilitos de nervio que transmiten el dolor, ¿ya? Entonces, cuando uno se pega en un hueso o se quiebra el hueso, lo que duele, lo que más duele es el periósteo. ¿Ya? La gente que juega a la pelota, o no los que juegan a la pelota, pero el que camina y se pega en la canilla, por ejemplo, en la noche, y te pasaste a pegar en una silla que no viste, en una cama, en borde de cama, el dolor que tienes es del periósteo, es un dolor perióstico, ¿ya? Los entendidos en dolor dicen que el dolor perióstico es uno de los dolores más potentes que una persona puede tener. La gente que tiene cáncer termina su cáncer en cáncer de hueso, ¿ya? Y el cáncer de hueso es cáncer y llega hasta el periósteo, y con un tremendo dolor, ¿ya? Imagínese estar con dolor todo el día, todos los días. Al final ni siquiera la morfina te hace efecto. Cuando hay una artrosis, lo que pasa en la artrosis es que las personas, está la articulación, está el colágeno, ¿cierto? El cartílago, se empieza a rajar, a rajar, a rajar, a rajar, y con lo primero que se encuentra el colágeno es con periósteo, ¿ya? Y por eso duele tanto la artrosis, porque hay un contacto directo del hueso, de la articulación, con el periósteo, y en lo que duele entonces, en la artrosis, no es el cartílago, porque el cartílago es avascular, lo vamos a ver después. Lo que duele, cabros y muchachas, es el periósteo, ¿ya? Dolor perióstico. Bueno, el hueso cortical, como de manera macroscópica, es resistente a la inclinación, ¿ya? Resiste la inclinación en cierta forma, pero después de un cierto rato se va a romper este hueso. Recuerden que el cortical es capaz de comprimirse mucho, ¿ya? Tiene un sistema de lamelas, que son estas fibras de colágeno que se colocan en diferentes direcciones, que son las que soportan las láminas de fuerza, o sea, las líneas de fuerza. Tiene osteonas, ¿cierto? O los sistemas de Havers, que es por donde pasan los vasos sanguíneos. Las lamelas son paralelas a la aplicación de la fuerza como pilares, y la principal característica del hueso cortical es el colágeno, ¿cierto? Y que el colágeno permite cargas tensiles también, o sea, aparte de las cargas compresivas, permite cargas tensiles. Bien.
El hueso también tiene una capacidad anisotrópica, ¿se acuerdan que lo vimos al comienzo? O sea, hay que decir que en diferentes partes del hueso voy a tener diferentes características va a responder de diferentes formas a las solicitudes del ambiente, por decirlo así, ¿ya? El hueso trabecular es liviano y resistente, es como una esponja, por eso se llama hueso esponjoso, ¿ya? Las trabéculas tienen una alta capacidad de almacenar energía, ¿se acuerdan el gráfico que vimos anteriormente? Vimos que el hueso tiene esta capacidad de almacenar mucha energía, entonces almacena mucha energía antes de fracturarse, ¿ya? Eso lo genera el hueso trabecular, ¿ya? Entonces, el hueso trabecular es crucial en la absorción y en la distribución de la energía, es el big boss de la energía, ¿ya? Bueno, aquí tenemos el hueso, y esto es lo que les explicaba hace poco, cuando nosotros tenemos estos colágenos, cuando se rompe el colágeno, ¿cierto? Y se pasa al hueso, pasa ahí el hueso, lo que nos encontramos con la primera capa de hueso perióstico, ¿ya? O hueso cortical. Bien. Bien, aquí está el periósteo entonces. Nosotros tenemos dos tipos de periósteo. Un periósteo superficial o fibroelástico. ¿Qué es fibroelástico, perdón? Fibroelastogénico creo que también se conoce, que un periósteo superficial que es cuando uno se pega y esto se degenera o se echa a perder, algo se tiene que volver a recubrir, ¿ya? Entonces este periósteo tiene como unos pintores, por decirlo así, que están por fuera, que está constantemente regenerándose. En cambio, en los niños también nos encontramos con un periósteo interno, ¿cierto? Pero este periósteo interno contiene osteoblastos, ¿bien? ¿Por qué? Porque los niños están en crecimiento y necesitan crecer tanto por fuera como por dentro, ¿ya? Bueno, ¿cómo se desarrolla el hueso? Hay dos tipos de desarrollo del hueso. Un desarrollo intramembranoso, ¿ya? O mesodérmico, y una osificación endocondral, que es por el molde cartilaginoso, ¿ya? Hay dos tipos de hueso entonces. Hay uno que tiene este tipo de osificación, como la clavícula, ¿ya? O como la escápula, que es mesodérmico, ¿sí? Que dentro de la membrana del hueso se genera, ¿ya? Y hay otro que es con un molde de cartílago, que son los huesos largos. Se genera un molde cartilaginoso, chiquitito así, y se generan dos fisis acá, de donde crece el hueso, y de ahí empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Se va generando un moldecito de cartílago. Ahora, la longitud del hueso va a depender principalmente de la activación del cartílago en su extremo, ¿ya? Y el aumento transversal del hueso va a depender de cómo se deposite el hueso. Entonces, las fracturas, desde ya, para que lo sepan, las fracturas en la fisis o muy cercanas a la epífisis, porque aquí tenemos la fisis, por aquí supongamos, fisis, donde está el cuello anatómico, está la fisis, ¿ya? Por eso se llama fisis, por eso se llama cuello anatómico, donde está la fisis. De ahí hacia arriba está la epífisis, ¿cierto? Acá está la metáfisis, ¿bien? Si yo tengo una fractura en la fisis, quiere decir que esta persona tiene un alto riesgo de que su hueso no siga creciendo, ¿ya? Entonces, ese es un problema, porque los niños que son cada vez más sedentarios se están empezando a fracturar aquí en estas partes distales que son más débiles. Entonces, un niño fracturado una fisis, riesgo de dejar de crecer. Eso los traumatólogos, bueno, también lo están tratando, y si ellos raspan un poco ahí y liberan un poco la fisis, generan sangre, también se puede regenerar. Así que hay mejores tecnologías para eso. De hecho, cuando hacen alargamientos de hueso, ¿han visto eso? Seguro. Hacen alargamiento de hueso con unos tornillitos y le van agrandando, hacen que el molde cartilaginoso del hueso vaya creciendo en base a las fuerzas tensiles, ¿ya? Entonces el hueso tiene propiedades biomecánicas que lo hacen viscoelástico, ¿cierto? Y un material bifásico, con una matriz mineral o inorgánica y una matriz orgánica, lo vimos anteriormente, ¿ya? Y tiene dos tipos de fuerza, o permite en realidad soportar la fuerza y la resistencia. Es muy fuerte, pero también permite deformarse, ¿ya? Como clave de la clase de hoy, entonces, es que los huesos son capaces, sí, también son capaces de soportar mucha fuerza, también son capaces de deformarse, ¿ya? Seguro la gente que juega fútbol o hace algún deporte, se han doblado, se han caído, y el hueso se ha flexibilizado, ¿ya? Y no se han logrado fracturar. Y a veces se han esguinzado. Bueno, ¿qué es el esguince?
De manera mecánica, el E15 es una protección. El E15 te protegió de una fractura, o sea, esa energía prefirió el cuerpo que se rompiera un ligamento, incluso que se rompa un tendón, antes que se rompa un hueso, ¿ya? Porque a lo mejor es más fácil para el cuerpo regenerar un ligamento que regenerar un hueso. Menos tiempo, te permite vivir más tiempo, etc. ¿Ya? Entonces acá tenemos la curva de deformación del hueso, ¿ya? Deformación del hueso bajo carga, estrés, strain, estrés, deformación, ¿ya? Entonces, de nuevo, en esta tenemos una primera parte que es la parte de la ley de Hooke, ¿cierto? Y después, límite de elasticidad, área, ¿cierto? El área de la energía elástica, energía de módulo de Young. Desde aquí hacia adelante no vuelve a ser lo que era, pero hay microfractura, ¿cierto? Aquí está la parte plástica, esta es la parte elástica, y aquí ya fractura del hueso. Perfecto. Los niños se comportan de manera diferente, pues los niños tienen un poquito diferente, este límite de elasticidad está más corrido, y esto que está acá está más abajo, producto que los niños tienen huesos mucho más flexibles, ¿ya? Mucho más flexibles, y tienen fracturas que se llaman fracturas en tallo verde, ¿ya? Si quieren lo buscan por ahí, que es decir, que el hueso, aquí está el hueso niño, se dobla, se me quedó, fractura expuesta. Puta el lápiz, esto me lo habían regalado. Ya, lápiz malo. Fractura expuesta. Bueno, que está, los niños son mucho más flexibles, pues tienen fractura en tallo verde. Es decir, un niño se puede fracturar y tú no te diste cuenta. Solo después, o sea, a los 15 años lo llevaste a tomarse una radiografía y hay un rasgo de fractura. ¿Qué pasó? Probablemente se fracturó cuando era niño, pero nunca dijo nada porque como era una fractura en tallo verde, no se alcanzó ni a dar ni cuenta. ¿Ya? Bien, entonces, acá tenemos huesitos, chicos. ¿Se acuerdan que lo que era vidriado versus ductilidad? El hueso cortical es mucho más vidriado que el hueso trabecular, ¿ya? Y esto es por la densidad, ¿ya? Mientras más denso sea el hueso, más vidriado va a ser, mayor constante de elasticidad va a tener, mayor stiffness, mayor rigidez. Todo lo que acabo de decir es exactamente lo mismo. Módulo de elasticidad, stiffness, rigidez, es lo mismo. ¿Qué cualidad tiene? Mientras mayor rigidez tiene, es más vidriado. Vidriado es la cualidad, ¿ya? El hueso cortical es más vidriado que el hueso trabecular, ¿vale? Eso, lo que decíamos delante. Y ahora, los adultos mayores tienen una mayor cantidad de hueso inorgánico, hueso cortical que hueso trabecular. ¿Bien? Por eso son más dúctiles, o sea, son más vidriados, perdón. ¿Ya? Entonces, ya, eso lo expliqué ya. Entonces, aquí tenemos el hueso, y el hueso es capaz de soportar la fuerza de diferentes formas. Entonces, fijémonos acá, estos son huesitos puestos de diferentes formas. La mayor capacidad de soportar carga del hueso es así, en posición vertical. Para los huesos largos estamos hablando, ¿ya? Entonces, este es su mayor, aquí soporta el mayor estrés. Estrés y strain, deformación, ¿ya? Entonces, hasta aquí llega. Si yo cargo mi hueso en 30 grados, que es más o menos lo que se deforma un hueso cuando una persona camina, disminuye un poco su capacidad, se vuelve más flexible y es más fácil que se quiebre. Y en esta posición, en esta postura del hueso, fíjense que si bien tiene menor capacidad de carga, el hueso tiene mayor posibilidad de que se quiebre. Bien, en gran medida la anisotropía va a depender de la ubicación de las osteonas, ya que es donde está, ¿se acuerdan de las osteonas que hablamos delante, que están dentro del hueso, los canales de Havers, ¿ya? Entonces, el stiffness longitudinal
o sea, el stiffness, arriba hacia abajo, por decir una cosa, es el doble que la dirección transversal. O sea, la rigidez de un hueso, la rigidez de un hueso, es el doble de manera vertical que de manera transversal, ¿ya? Es más fuerte, pero también es más vidriado, ¿ya? O sea, el hueso soporta mayor carga de esta forma, pero, pero se dobla más así, de manera transversal, ¿bien? Entonces, ¿cómo cargamos un hueso largo? Así, compresión, tensión, cizalla hacia los lados, rotación o torsión y flexión, que es hacia arriba y hacia abajo. Bien. Entonces, cuando yo hago compresión, cuando yo hago una flexión, ¿cuál parte creen ustedes que se fractura primero? ¿Esa parte de ahí o esa parte de ahí? ¿La parte A o la parte B? Cuando yo hago flexión, ¿cuál hace compresión y cuál hace tensión? Ahí hice muchas preguntas. Cuando yo hago flexión, ¿esta parte de ahí hace tensión o hace compresión? Esa parte de ahí. ¿Se comprime o se tensa? Cuando yo bajo ese lado y ese lado de ahí. No tengo respuesta. Ya, la parte A se comprimiría. Perfecto. Bien, la parte A se comprime, claro, y esta se tensa, ¿ya? Entonces, pregunta al público, para los que van a ver esto posteriormente. ¿El hueso está hecho para soportar cargas compresivas o tensiles? ¿Compresivas o tensiles? ¿Quién está ahí? Compresivas, perfecto. El hueso está hecho para soportar cargas compresivas. Bien. Entonces, si esta parte de aquí se comprime y esta parte de acá se tensa o se estira, ¿se entiende que esta parte es la que se va a fracturar primero? Esa parte de ahí. Esa de ahí es la que se va a fracturar primero. Bien. Entonces, cuando alguien se fractura y tiene este método de flexión, uno sabe cómo fue el mecanismo de fractura porque sabe cómo se fracturó la persona, ¿ya? Por esto, porque se comprimió esa parte. Bien. Entonces tenemos tipos de carga, tenemos una fractura de tipo traumática, o fracturas por fatiga o estrés de material, ya, o fatiga de material. La fractura, por ejemplo, futbolista generalmente es por fatiga de material. Las fracturas traumáticas son las que uno se hace en un auto, en una bicicleta o incluso con un golpe. Pero las fracturas, al igual que los mecanismos, igual que los edificios, uno puede tener fracturas por fatiga o por estrés del material, ¿ya? Y eso es interesante porque yo, si no me alimento bien, si no hago ejercicio, mi hueso se va a empezar a debilitar. Voy a empezar a caminar de repente, caminar, se va a empezar a microfracturar, voy a pasar la noche y en la noche no se va a regenerar lo que se tiene que regenerar y voy a empezar a fracturar, microfracturar, hasta que un momento se me va a fracturar totalmente y hasta ahí nomás voy a llegar, ¿ya? La fuerza compresiva, entonces, en el hueso lo achican y lo ensanchan, ¿ya? Y lo que hace principalmente las fuerzas compresivas es darle forma al hueso, ¿ya? Eso es lo que hacen, le dan forma. Y la compresión es vital para el desarrollo porque activa toda la cadena de carga del hueso. Sin compresión el hueso no es vital, el músculo no se activa. Por eso es que cuando una persona está lesionada o está enferma, hay que moverla, hay que hacerla caminar, por varias razones, desde el punto de vista cardiovascular, respiratorio, pero también desde el punto de vista óseo muscular, porque se pierde mucho hueso y mucho músculo. Cuando uno deja de moverse, el cuerpo piensa ya, ¿sabes qué? Hagamos
sarcopenia y ostopenia, es decir, eliminemos hueso y músculo porque en realidad esta persona está acostada. Y lo que pasa con eso es que, nada, pues, como los huesos tienen funciones y los músculos tienen funciones hormonales y minerales, se empieza a perder mucho. La fuerza tensil hace totalmente lo contrario a lo que hace la fuerza compresiva, alargan el hueso, ¿cierto? Por eso es que le colocan estos tornillos a la gente para alargarle los huesos. Alarga los huesos y lo estrechan, ¿sí? En este caso pueden haber fracturas por estrés, por un tendón, o también se llama fractura por abulsión, cuando un tendón se sale del hueso, se llama fractura por abulsión, por mucho estrés, ¿ya? Una de las patologías clásicas en los jóvenes se llama Osgood-Schlatter, a lo mejor alguien del curso lo ha tenido, que es a la gente joven, estamos hablando de 13, 15 años, que empiezan a hacer actividad deportiva y le empieza a doler mucho la rodilla. Y ahí se puede generar, por mucha fuerza tensil del tendón, que no creció, la persona creció muy rápido, y el tendón no se alcanzó a acostumbrar, empieza a generar dolor y irritación en la rodilla, ¿ya? Después tenemos las fuerzas en cizalla, que son fuerzas que están en paralelo y que siempre se están encontrando y que son las que más problemas nos van a dar nosotros como kinesiólogos, ¿ya? Aquí hay una fractura, por ejemplo, en cizalla, donde está un rasgo de torsión en el hueso, ¿sí? Una fractura puede ser estable, podría ser estable, o no estable, dependiendo de cómo fue la lesión, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, esta fractura podría ser estable, podrían dejar que se pegue y después los osteoclastos van a reabsorber eso. Lo que haría la medicina moderna actualmente es abrirle la piel a esta persona, enderezar esto y colocarle un fierro ahí, ¿ya? Una ostosíntesis, porque eso va a hacer que se va a regenerar más rápido el hueso, ¿ya? Deme un segundo. Bueno, las fuerzas de flexión e inclinación, como mencionaba, mezclan las mezclan las fuerzas tensiles y las fuerzas compresivas y generan una doble deformación en el hueso. Pero recordad que en el fondo las fuerzas de flexión son parte de las fuerzas compresivas. Nosotros fuerzas de flexión sin compresión casi no tenemos. Yo diría que a lo mejor al acostarnos tenemos un par de fuerzas de compresión en la columna, o sea, fuerzas de flexión en la columna sin compresión. ¿Ya? Es como raro eso. Bien. Entonces aquí tenemos el cuánto soporta el hueso dependiendo del tipo de tensión que tenga. Bien, entonces, el hueso soporta cerca de los 200 newton metro cuadrado de compresión, lo que después soporta es la tensión, y al final lo que menos soporta es la cizalla. O sea, un hueso en cizalla es mucho más fácil fracturarlo que un hueso en tensión, que un hueso en compresión. ¿Ya? El sistema trabecular, por su parte, soporta cerca de las 50, estos son milipascales, ¿ya? 1000 pascales, soporta mucha carga, y la carga tensil de cerca de los 8000 pascales, ya milipascales. Es mucho, soporta mucha fuerza, ¿ya? No se lo expliqué. Lo he dicho todo el rato, nosotros tenemos siempre cargas combinadas en nuestro cuerpo. Es muy raro decir, esto lo explicamos aisladamente porque en el fondo hay que entender qué es lo que es cada cosa, pero en el fondo el cuerpo siempre tiene cargas que son en diferentes direcciones, ¿ya? Eh, Hay que entender también que el hueso, la deformación del hueso va a ser en función de la velocidad, ¿ya? Es decir, un hueso que se carga lentamente se va a fracturar con una carga que es aproximadamente la mitad de la carga manejada por el hueso a un ritmo rápido de carga. Entonces, es más fácil fracturar un hueso de manera lenta que un hueso de manera rápida. Es raro eso, pero los huesos en general están hechos para soportar tasas de carga rápida, una alta frecuencia de impacto. Mientras más lenta esa tasa de carga, mientras más tiempo yo mantengo el hueso aquí, tic, 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 y lo mantengo más lento, se fractura. ¿Bien? Mientras más rápido yo soporto el hueso, aprieto el hueso, más firme va a ser. Espero que se haya entendido. Entonces, mientras más rápido eso, mejor funciona el hueso. La misma carga, pero mantenida en el tiempo, hace que el hueso se fracture. ¿Ya? Bien. Entonces, una baja tasa de carga va a generar una microfractura. Una baja tasa de carga, microfractura, se fractura. Y una alta tasa de carga va a generar una fractura conminuta,
¿Qué es una fractura conminuta? Es cuando yo tomo un hueso, bueno, se fractura y quedan muchas estructuras, muchos huesitos chiquititos dando vueltas. Probablemente una de las fracturas más complicadas es la conminuta, porque no hay cómo agarrar los huesos para poder pegarlos. ¿Ya? Las fracturas por estrés, les hablaba hace poco, también son interesantes, son generadas por demasiada actividad física o por un daño muscular repetitivo en la estructura. Lo que se está dando mucho ahora en la gente del running y que también es muy normal es muy común ahora en los deportistas, son las fracturas por estrés o las microfracturas por estrés en la tibia, o en la pantorrilla, en la parte anterior y en la parte posterior. ¿Ya? Bueno, ya estamos, queda muy poquito. Bueno, esto se me va a cerrar. Voy a abrirla.